Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la porción en la cual vamos a estar meditando en los siguientes minutos. El título de este mensaje se llama Orando conforme a las Escrituras. Orando conforme a las Escrituras. El pasaje bíblico es Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes, Señor, de escuchar, de meditar en tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestras vidas, Señor, para poder comprender, para poder aplicar, Señor, este tema, el de la oración. Señor, permíteme llevar tu palabra conforme a como tú la has establecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Muy bien, tengamos presente el título de este mensaje es Orando conforme a las Escrituras. Orando conforme a las Escrituras. Vamos a mirar unos antecedentes antes de ir de lleno al texto. Y los antecedentes nos harán reflexionar de cómo estamos en la oración. Bueno, ¿qué pasa con la iglesia y la oración? ¿Por qué para algunas personas les cuesta orar? Algunos han olvidado que la oración es un medio de gracia. Ahora que estamos iniciando un nuevo año, sería importante que revisáramos cómo es nuestro andar en la oración y miremos estos interrogantes. ¿Cómo oras? Es decir, ¿qué palabras salen de tu boca para comunicarte con Dios? ¿Cada cuánto oras? ¿Cada 8 días? ¿Cada 2 días? ¿Cada 3 días? ¿Una vez a la semana? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Oras por orar? ¿Eso se volvió algo mecánico en tu vida? ¿Tu oración se convirtió en un ritual? ¿Tu oración es fría? ¿Has querido mejorar tu vida de oración? ¿Cómo hacer una vida de oración más activa? Estas preguntas nos permiten realizar un diagnóstico con respecto a este medio de gracia. Hace 8 días hablamos de ¿qué? De la adoración familiar. Y ahora, siguiendo en esta línea, vamos a enfocarnos en la oración. Hagamos una breve introducción a este tema después de mirar estos antecedentes. Debemos tener en cuenta que la oración parte de un corazón agradecido. Esto es algo muy importante. La oración parte de un corazón agradecido. Y el texto que vamos a estudiar así nos lo confirma. Ahora,
hay una pregunta adicional. ¿Tu corazón es agradecido con el Señor, obviamente? ¿Tienes claro ese punto? El agradecimiento. ¿Por qué debes estar agradecido con el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que debes estar agradecido con el Señor? Bueno, si eres una persona agradecida con el Señor, tus oraciones van en la dirección correcta. Si no es así, tus oraciones son deficientes, egocéntricas, y tus peticiones son para los deleites de la carne. Una persona que no tiene agradecimiento es una persona amargada. Es una persona que no se siente bien consigo mismo, no se siente bien con nada, no está bien con su físico, nada le gusta. Y por supuesto, su oración es deficiente, porque no ve la esperanza, solo se concentra en el problema. La oración no se trata de saber cuáles son los 5 puntos para tener una oración indicada. No se trata de hacer la oración ideal, de adornos, de palabras especiales, no. La oración, como lo hemos dicho, parte de un corazón agradecido. Cuando tú miras la oración así, esa oración es bíblica y acorde a la voluntad de Dios. Miremos lo siguiente, nuestra oración no es para cambiar las circunstancias. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Nuestra oración no es para cambiar las circunstancias. La oración es un medio de gracia para tener comunión con Dios, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado y para que nosotros tengamos la fortaleza de aceptar su voluntad. La oración no es manipulación. Quiero repetirte esto una vez más. Nuestra oración no es para cambiar las circunstancias. Es un medio de gracia. Es para tener comunión con Dios, para que Dios sea exaltado, para que Él sea glorificado y para que nosotros tengamos ¿qué? Fortaleza, fuerza de aceptar su voluntad. La oración no es manipulación. Bueno, muy bien, ahora sí, miremos el contexto de este pasaje. Miremos un poco que el capítulo 1 de Primera de Samuel nos habla de algunos personajes específicos. Nos habla, por ejemplo, de los padres del profeta Samuel. Nos habla de Elcana, que tenía 2 mujeres. Una era Penina, con la que tenía hijos, y la otra era Ana. Ana no podía tener hijos. Y esto generaba tristeza en Ana. Entonces, ¿qué hace Ana? Le ruega al Señor, le pide al Señor por un hijo, no para satisfacer sus deseos personales, ¿sí ves? No era para satisfacer sus deseos personales, sino ¿para qué? Para consagrarlo a Dios. Mira ese deseo de Ana. Porque a veces nuestras oraciones son caprichos, son para satisfacer deseos personales. Y aquí en el capítulo 1 vemos cómo Ana le pide al Señor, no para, vuelvo y reitero, para un capricho de ella, sino para ¿qué? Para consagrar ese hijo a Dios, al Señor. Y bajo este parámetro, bajo esta petición, el Señor concede y le da un hijo, cuyo nombre es Samuel, el profeta Samuel. Y dentro de ese agradecimiento está el capítulo 2. Entonces, miremos ese capítulo 2, versículo 1. Volvámoslo a leer y dice la palabra. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Vamos a mirar entonces en este primer punto
el motivo de regocijo de Ana. ¿Cuál es el motivo de regocijo de Ana? Bueno, podríamos decir así de primera mano. No, Ana está agradecida con Dios porque le concedió su petición. Le concedió un hijo. Ana está agradecida con Dios porque ya Penina no la va a volver a molestar porque ahora ya tiene un hijo. Podríamos pensar de primera mano. Sin embargo, eso no es así. No es así. ¿Cuál es el motivo genuino y verdadero del regocijo de Ana? Bueno, volvamos a leer el versículo porque ahí lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar cuál es el verdadero motivo. Porque uno de primera mano no dice, no, ella está agradecida porque Dios le dio un hijo. ¿No es cierto? Eso de primera mano es lo que se viene a la mente. Pero volvamos a leer detenidamente el versículo para poder comprender cuál es el motivo del regocijo de Ana. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto, ahí está la respuesta, me alegré en tu salvación. Ahí está, Ana estaba alegre por la salvación. Ahí está el punto. El motivo de regocijo de Ana es la salvación. Dios, por medio de Cristo, es el dador de la salvación. La salvación no es del hombre. La salvación no está en el hombre. Si fuera así, estamos perdidos. La salvación no está en las obras. Si fuera así, los ricos tendrían la puerta abierta del cielo. La salvación no está en hacer una oración. Si fuera así, muchos de otras religiones estarían salvos. La salvación es Cristo. La salvación es del Señor. Miremos Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es Cristo. Eso lo entiende Ana. Eso lo comprende. Por eso hablan que Ana es profeta. ¿Sí? Lo comprende, lo entiende. Ahora nosotros debemos que analizarlo muy bien, que la salvación es de Dios. Porque a veces pensamos que la salvación es por medio de nuestros méritos, por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestras obras, por medio de nuestro comportamiento. No, la salvación es del Señor. Ana entonces se regocija porque su hijo traía la línea de descendencia del Mesías. Ana se regocija en ello, por eso dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Esa es la línea cuando nosotros estudiamos esa línea de descendencia, vamos a pasar por el profeta Samuel. Vea eso, qué interesante, cómo Ana se regocija, cómo Ana tiene un corazón de agradecimiento. ¿En qué? En la salvación, en el Señor. Cuando tienes tú presente que tú ibas camino al infierno, que eras enemigo de Dios, que todo lo que hacías eran obras de inmundicia, obras en la carne, que estabas en contravía a la ley de Dios, que no podías acceder a la justicia de Dios o al estándar de justicia de Dios, pero que en su amor y en su misericordia Dios envió a su Hijo. ¿Crees que eso no es motivo de regocijo?
¿Crees que eso no es motivo de alegría? Porque vuelvo y reitero, íbamos camino al infierno. Todas nuestras obras estaban contaminadas. Dice la Escritura que eran trapos de inmundicia. Éramos esclavos del mundo, le servíamos al mundo. Ahora, el darnos cuenta de ello, recordar ello, tener presente ello, ¿no es motivo de agradecimiento a Dios en oración? Por eso Ana se regocija, por la salvación. Esto debe alegrarnos, esto debe traernos ¿qué? Regocijo. Muchos hoy en día están tristes. ¿Por qué están tristes? Porque no les alcanza el dinero, porque no tienen el trabajo que merecen, porque no encontraron la esposa o el esposo perfecto, otros porque no tienen esposa o no tienen esposo, otros porque al tener el esposo o la esposa ya están aburridos del matrimonio, otros porque llueve, otros porque no llueve, otros porque hace sol. ¿Sí ves? Son personas desagradecidas. Son personas que no tienen a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo es una persona desagradecida. Una persona que tiene a Cristo es agradecida. ¿Porque hizo algo para su salvación? No. ¿Porque tuvo algún mérito para que Dios lo llamase, para que Dios lo escogiera? No. Porque entiende que todo lo que ha recibido es por gracia. Todo es un favor de Dios. Y eso hace que ese corazón rebose ¿en qué? En alegría. Eso hace que ese corazón sea agradecido. Porque ve en el Señor lo que Él ha hecho por esa persona. Así que mientras unos están con tristeza, los hijos de Dios debemos orar con agradecimiento. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque tenemos esperanza, la esperanza de la vida eterna. Hoy necesitamos tener presente ello, experimentar realmente ese agradecimiento. Debemos analizar cómo éramos antes, cómo era tu miseria en el mundo. Podrías tener buenos sueldos, aparentemente buenos amigos, participar de buenas fiestas, pero estabas perdido en el mundo, esclavo del mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, cuando tú meditas en tu pasado y ves lo que el Señor ha hecho en tu vida, que es por misericordia, no por tus méritos, tu corazón empieza a ser transformado. ¿Para qué? Para recibir el gozo, para recibir ¿qué? Alegría en tu corazón. Y eso debería asombrarte. Eso trae a nuestra vida asombro. Como un Dios santo, como un Dios justo ha puesto su mirada en nosotros. ¿Eso no te asombra? Un Dios santo, todopoderoso, un Dios justo ha puesto la mirada en nosotros. Bueno, esto nos va a llevar al versículo 2, porque el versículo 2 nos va a traer cosas muy interesantes. Así que ya vimos el motivo de regocijo de Ana. ¿Cuál es ese motivo? La salvación. Ese es el motivo de regocijo de Ana. Pero ahora, ¿cómo va a expresar ese regocijo Ana? Lo vemos plasmado en el versículo 2. Leamos el versículo 2. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
Entonces, vamos a desglosar poco a poco este versículo, porque ahora Ana se refiere a los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo expresa Ana esa alegría, ese regocijo? Pues mencionando los atributos de Dios, la grandeza del Creador. Así que Ana comienza con una exaltación, exalta al Señor por lo maravilloso, por lo grande, por sus atributos. Y el primer atributo que identificamos en ese versículo 2 es que Dios es santo, su santidad. Dios es santo, santo, santo. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento en Isaías y lo vemos en el Nuevo Testamento en Apocalipsis. Pero miremos solamente Isaías 6:3. Isaías 6:3. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos en este pasaje cómo realmente se experimenta la grandeza de Dios, y es su santidad. Algo que coincide con Apocalipsis, cuando habla nuevamente de santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Qué es la santidad de Dios? Bueno, es la diferencia que existe entre Él y todas las demás criaturas. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué es la santidad de Dios? Es la diferencia que existe entre Él y todas las demás criaturas. Se refiere a la majestad trascendente de Dios, a su superioridad, en virtud de la cual Él es digno de todo nuestro honor, toda nuestra reverencia, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. También hace referencia esa santidad de Dios a las acciones puras y justas de Dios. Dios hace lo que está bien, nunca hace algo que esté mal. Dios siempre actúa de acuerdo a su naturaleza, porque su naturaleza es santa. Eso es la santidad de Dios. Ahora, analicemos cómo observa Ana a Dios. ¿Cómo está observando Ana a Dios? Lo hace con toda reverencia. ¿Por qué eso es reverencia? Lo hace con todo ¿qué? Temor. Pero también Ana se acerca confiadamente a Dios. Confiadamente. Mira algo muy importante, el hombre caído, el hombre sin Dios no puede tener comunicación con Dios. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que analizar. El hombre caído no puede tener comunicación con Dios. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esa persona se deleita en el mundo y le sirve al pecado. No tiene ese enorme privilegio de comunicarse con Dios. Porque debemos ver la oración como un enorme privilegio. Mira, el que no tiene a Dios no lo puede hacer. Lo intenta, pero no puede. Lo hace en sus fuerzas, pero no lo logra. Ahora, nosotros tenemos el mediador perfecto para comunicarnos con Dios. Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el mediador perfecto. ¿Qué desea la gente? Comunicarse a Dios a su manera. ¿Qué desea la gente? Presentar una serie de peticiones fuera del orden bíblico. Están entregando una lista de peticiones que les sirva para el deleite de la carne. Es decir, no comprenden la santidad de Dios. No se comprende esa santidad de Dios, porque su irreverencia,
su irrespeto hacen que no entiendan. ¿Pero por qué no entienden? Pues porque no son hijos de Dios. Entonces, ahí es cuando salen ese tipo de oraciones que solamente son para satisfacer deseos personales. No olvides, ningún hombre puede acceder al trono de la gracia si no está Cristo. Nadie puede llegar al trono de la gracia si no está por medio Cristo. Sigamos en ese versículo 2, ¿no? Ya vimos el primer atributo de ese versículo 2. ¿Cuál es? Santo. No hay santo como Jehová. Sigamos leyendo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Ahí vamos a encontrar otro atributo. ¿Qué está diciendo Ana? ¿Qué está expresando? Que no hay nadie como Dios. Entonces, Ana ahora está exaltando la soberanía de Dios. Primero exalta su santidad y ahora Ana exalta su soberanía. Dios es soberano. Salmo 135, 6. Salmo 135, 6. Mira lo que dice la palabra de Dios para poder entender un poco más la soberanía de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esa es la soberanía de Dios. Todo lo que Él quiere, lo hace. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las demás criaturas. Él es absolutamente independiente. Él no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada, como le place. Eso es la soberanía de Dios. Y eso lo entendía muy bien Ana. Primero su santidad y ahora le exalta ¿qué? Su soberanía. ¿En qué nos sirve entender esto? Por ejemplo, en la oración, tú dirías, bueno, ¿en qué me sirve a mí entender los atributos, la santidad, la soberanía de Dios? En que Dios está al control absolutamente de todo. Y si Dios está al control, tenemos esperanza, creemos en su plan de salvación y eso para nosotros es esperanza. Creemos lo que dice las Escrituras y eso para nosotros es esperanza. Él diseñó un plan perfecto de salvación. Si Él es soberano, si Él es santo, Él diseñó un plan perfecto de salvación. Y eso ¿cómo no va a traer a nosotros esperanza? Porque es Dios imperfecto, porque es un Dios inmutable que no cambia. Cuando nosotros nos vamos a mirar, somos cambiantes, somos mutables. Hoy en día, hoy podemos pensar una cosa, mañana ya pensamos diferente. Pero ¿sabes qué? Dios no es así. Y Dios tiene un plan perfecto de salvación. Si no fuera así, si Dios fuera mutable, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría cuando nosotros analizamos nuestra vida y nosotros vamos a compartir con los demás y alguien nos sacó el mal genio, lo maltratamos, le decimos hasta de qué se va a morir? ¿Qué pasaría con nosotros? No habría remedio, no habría nada que hacer con nosotros. Pero ¿sabes qué? Tú lees las Escrituras y ves allí el plan perfecto de Dios. La salvación para sus hijos, para sus llamados, para sus escogidos. Y tú descansas en las promesas del Señor, porque Dios es soberano. Bueno, entonces ya hemos visto dos atributos. Siguiente atributo, sigue ahí más en el versículo 2. Volvamos a leer versículo 2. No hay santo como Jehová,
porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Otro atributo aparece allí, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Qué atributo se puede inferir con esas palabras de Ana? Omnipotencia de Dios. No hay refugio, no hay otro lugar donde podemos protegernos. Omnipotencia de Dios. Miremos qué nos dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 31. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 31. Dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. La roca verdadera, la protección, ¿no?, es el Señor. En tristeza, en dolor, en aflicción, en la lucha contra el pecado, ¿a quién acudimos? ¿A quién nosotros acudimos en esos momentos de dolor, en esos momentos de tristeza, de aflicción, de lucha contra el pecado? ¿A quién acudimos? ¿A quién? ¿Vamos a acudir al psicólogo? ¿A quién vamos a acudir? Al Señor. ¿Dónde está el refugio? El Señor. ¿Dónde está nuestro amparo? El Señor, la roca eterna, la roca inamovible, es el Señor. Entonces, ¿qué es la omnipotencia de Dios? La omnipotencia significa que Dios tiene el poder sobre su creación. Esa es la omnipotencia, que Él tiene el poder sobre su creación. No hay ninguna parte de la creación que esté fuera de su alcance, de su control soberano. Así que entonces vemos allí en el versículo 2 que Ana exalta al Señor en sus atributos. Primeramente lo hace en su ¿qué? Santidad. Eso es lo primero nosotros, ¿no es cierto?, que vemos, en su santidad. Lo segundo, en su soberanía. Y lo tercero, en su omnipotencia. Si ves lo que hace un corazón agradecido en la oración, y esto nos lleva a meditar las preguntas con las cuales iniciamos este sermón. ¿Qué palabras salen de tu boca para comunicarte con Dios? Pasemos ahora al versículo 3. Versículo 3. Sigamos en este recorrido que nos lleva ahora al versículo 3. Dice la palabra: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. ¿Qué vemos entonces ahora en el versículo 3? Ana reconoce que debe caminar en humildad. Y reconoce además que la sabiduría de Dios. Por eso dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. O sea, la oración, cuando uno accede a la oración, allí está también que la humildad, la disposición. Recordemos lo que dice Job 21:22. Job 21:22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? Mira, muchas personas son arrogantes cuando oran. Muchas personas son soberbias cuando oran. Pero qué ejemplo tan maravilloso encontramos en Ana. Un corazón agradecido exalta a Dios. Un corazón que está agradecido lo hace por su salvación. Pero le exalta y va en humildad, reconociendo que Dios lo sabe todo. Que no hay nada que Dios no sepa de nosotros. Él sabe, Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Porque uno podría decir: no, yo estoy pidiendo esto por esto.
Esta es mi petición por esto. Él conoce realmente las intenciones del corazón. A la gente podemos engañar, pero a Dios no engañamos. Recordemos lo que nos dice Proverbios 16:9. Busquemos Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre piensa que sus peticiones van muy acorde a la palabra de Dios. El hombre piensa que sus deseos van acorde a la palabra de Dios. Eso es lo que piensa el hombre. Pero realmente, si esa persona no se dirige a las Escrituras, va a seguir con un corazón engañoso, va a tener un corazón distorsionado realmente de la realidad. Es muy triste escuchar en esta época, precisamente en la que estamos, que es inicio de año, escuchar lo siguiente: es momento de que le pidas al Señor lo que siempre has deseado. ¿Qué tal ese tipo de oraciones? ¿Qué diría una persona que escuchara este tipo de oraciones? Yo siempre he deseado tal y tal cosa. ¿Sí? Yo quiero el mejor puesto, pero es para esclavizar a los demás. Yo quiero lo que siempre he deseado, bueno, dar la vuelta al mundo. Pero ¿dónde están realmente los propósitos de Dios en esos deseos? Porque son deseos contaminados, pecaminosos. Cuando tú ves, por ejemplo, las oraciones del apóstol Pablo, son muy diferentes. El apóstol Pablo, cuando redactó algunas cartas, ¿dónde estaba? En la cárcel. Y hablaba del regocijo. Una persona que está en la cárcel en regocijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona, cuando está privada de su libertad, hablaba del regocijo, del agradecimiento? Y veo a Ana, y Ana es agradecida. Mira cómo concuerda de una forma maravillosa, que solamente Dios puede hacer. ¿Cómo concuerdan las Escrituras? Estamos hablando del tiempo de Ana, del profeta Samuel, y vamos a mirar el tiempo de Pablo. ¿Cuánto tiempo no ha pasado? Y Pablo se regocija aún en la cárcel. Es agradecido aún privado de la libertad. Démonos cuenta. Así que en estas fechas, cuando en muchas personas sale, es hora que le pidas a Dios lo que siempre has soñado. Mira, Ana le pidió a Dios un hijo, pero no para su deseo personal. No para su gusto personal, no para que Penina dejara de molestarla. Pidió un hijo para consagrarlo a Dios. Ahí está la diferencia. Qué gran diferencia, ¿no? Así que Dios no puede ser burlado en nuestras peticiones. Él lo sabe todo. Él sabe con qué intención pides lo que pides en oración. Él sabe si realmente eres hijo de Dios. Él lo sabe. Porque hay algunos que adoptan el título de hijo de Dios cuando no son hijos de Dios. El hombre, ¿qué hace? El hombre se excusa y no asume responsabilidades en sus peticiones, no asume sus responsabilidades porque tiene sus propios deseos. Y cuando es confrontado con la palabra, se desvía para no poner atención. ¿Qué vemos entonces en estos 3 versículos? Una oración con sentido teológico. Y las personas dicen, no, ¿qué es orar? Hablar con Dios, pero hablar conforme a lo que hay en mi corazón, un corazón que no ha nacido de nuevo, un corazón que se deleita en el mundo. ¿Eso es oración? Porque a uno le enseñaban, ¿qué es la oración? No, eso no es complicado, es hablar con Dios. Pero cuando tú vas al texto, cuando tú vas a la palabra, lo que ves es un sentido teológico de la oración de Ana, como los atributos de Dios. Entonces, ¿qué necesitas para poder orar conforme a la voluntad de Dios? Ser instruido
en las Escrituras. No se trata de hablar por hablar con Dios. No se trata de decretar, porque en esta fecha también decreto tal cosa. No se trata de pedir por pedir. Se trata de ser agradecidos con Dios. Y somos agradecidos con Dios cuando conocemos a nuestro Salvador por medio de las Sagradas Escrituras. Y entendemos que la oración entonces es un privilegio para podernos dirigir a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios soberano, en el cual le agradecemos porque nos ha rescatado, porque nos ha salvado, aún siendo pecadores. Y le pedimos a Él que como Él nos ha salvado, Él también tenga misericordia de otras personas por las cuales pedimos en oración para que Dios la rescate, porque ahí estamos cumpliendo la gran comisión. Él nos ha rescatado. ¿Por qué no pedimos también por ese círculo cercano, por aquellas personas con las cuales nos rodeamos, para que como Dios tuvo misericordia, Él también pueda tenerlo con esas personas? Porque cuando tú no lo haces, tú piensas que eres diferente a ellos. ¿Acaso tú no eras esclavo antes del mundo? ¿Como lo era esa persona? ¿Como lo es esa persona? ¿O tú te crees ahora mejor? Porque ahora crees que porque Dios está contigo eres mejor. No. Esto nos llama a la humildad, a la disposición también para poder orar. ¿Por qué somos agradecidos? Porque nos hemos levantado el día de hoy. ¿No te has dado cuenta? Es solamente abrir los periódicos. Ahora más fácil, miras el internet y entonces ¿qué ves? ¿Cuántas personas no se han levantado hoy? ¿Cuántas personas perdieron la vida en una riña de sábado a domingo? ¿Cuántas personas perdieron la vida en un accidente? ¿Cuántas personas fallecieron en un hospital? Y tú y yo tenemos el privilegio de estar hoy aquí. ¿Eso no es motivo de agradecimiento? ¿Es que crees que tener la vida es algo como tan normal? No, la vida depende de Dios. Si Dios determina que al salir de este lugar hasta ahí llegue tu vida, pues hasta ahí llegaste. No es que mañana voy a hacer esto, la otra semana voy a organizar esto. Recuerda lo que dice la palabra, si Dios quiere. Santiago dice, si Dios quiere. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué más somos agradecidos? Porque nos hemos levantado y ¿qué observan nuestros ojos? Nuestra esposa, nuestros hijos. Dios ha tenido misericordia. Nuevas son cada mañana, dice Lamentaciones, sus misericordias. Tú dices, oh, gracias Señor, un nuevo día, una nueva misericordia, gracias Señor, porque tú tienes misericordia sobre mi vida y veo que has tenido misericordia sobre mi familia el día de hoy. Somos agradecidos. Miremos estos 3 puntos finales que nos permiten analizar lo que hemos desarrollado con respecto a la oración de Ana, que sin duda nos va a permitir hacer una segunda parte, precisamente de esta oración de Ana, que es muy interesante. Cuando uno estudia, uno dice, todo ese contenido teológico, ¿cómo hago para poder identificar? Leyendo la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que cuando lea pueda comprender y ser iluminado para poder entender. Bueno, estos 3 puntos finales nos permiten hacer una reflexión de lo que hemos escuchado y también de las preguntas que dimos al principio. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Con qué palabras te estás dirigiendo a Dios? ¿Con cuáles son esas palabras? ¿Qué ejemplo el de Ana, no? Atributos de Dios. Ese es el ejemplo, ¿no? Atributos de Dios, su grandeza,
Esto nos recuerda también unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el marco del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Su grandeza, ¿no? Santificado. Es lo mismo. Oh, qué maravillosa la palabra, ¿no? Necesitamos es estudiarla. Necesitamos es tener un corazón dispuesto, contrito y humillado. A veces queremos es, por favor, que nos den los 5 puntos de la oración efectiva, por favor. Los 5 puntos, ¿cuáles son? Estoy aquí listo para anotarlos. ¿Cuál es el primero? Lo que necesitas es tener un corazón dispuesto para leer la palabra, para poder entender la palabra, y así van a salir de tu boca. ¿Qué va a salir? La palabra de Dios va a salir de tu boca para orarle al Señor. Ahora que estamos iniciando un nuevo año y que hemos sido invitados para poder leer la Biblia de forma cronológica, esto nos debe alentar, animar a no desfallecer, a persistir, para que nuestras oraciones realmente cambien, para que nuestras oraciones realmente tengan un sentido. Porque así vamos a poder orar conforme a las Escrituras, vamos a poder orar con sentido bíblico. Así que este punto de reflexión es analizar qué es lo que está saliendo de nuestra boca para comunicarnos con Dios. El segundo punto es, ¿te has puesto a meditar en esto? ¿Has visto que la oración es un privilegio? ¿La oración es un privilegio? ¿Lo has podido analizar? Porque es que mira, los que no son hijos de Dios lo intentan. Hacen un poco de repeticiones, hacen un poco de listados, lo intentan. Pero Dios no está ahí. Entonces, démonos cuenta que como hijos de Dios, la oración es un privilegio que tenemos. Es un privilegio orar. Entonces, es el momento de ponerlo en práctica. Ya no más excusas. ¿Cuáles son las excusas para no orar? No tengo tiempo. ¿Cuáles son las excusas para no orar? Estoy cansado. Es que no tengo tiempo. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de el altar, la adoración familiar? Hay que organizarnos, hay que administrar el tiempo sabiamente, hay que organizarnos en familia. Oramos individualmente, oramos en familia y oramos congregacionalmente. Y de esas, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? No olvides, oramos individualmente, oramos en familia, pero oramos en la congregación. No más excusas, porque orar es un privilegio. Es momento de ponerlo en práctica, es momento de orar. Un tercer punto de esta reflexión: ¿tienes la certeza que tienes un Padre y que este Padre es Dios? ¿Tienes la certeza que Cristo ha tomado tu lugar y ahora eres hijo adoptivo de Dios? ¿Tienes esa certeza? ¿Tienes esa convicción? Si es así, eso se refleja en tu oración. Eso se refleja en tu oración. Si no es así, este es un buen tiempo en el cual puedes clamar al Señor, reconociendo tu maldad, reconociendo tu pecado, para que puedas abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe. Este es un buen tiempo. No esperes. A veces, ¿qué pasa cuando escuchamos esto? Vamos a mirar qué dicen en otro lado. Vamos a mirar por el internet qué dicen sobre la oración en otro lado, como para excusarnos y tranquilizarnos. Pero más bien, ¿por qué no miras lo que dice la palabra de Dios?
¿Qué dice la palabra de Dios sobre la oración? Para actuar de inmediato. Porque uno dice, no, es como exagerado esto, ¿no? O sea, ¿cómo así? Esto es como exagerado. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar? ¿Qué quiere decir? Una oración constante, perseverando. ¿Qué quiere decir cuando también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿qué quiere decir ello? Pero cuando tú miras ese pasaje, entonces tú dices, ahí está, si ves mis peticiones, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, si ves, ahí está. Y entonces, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Acaso es que yo tengo que saber todas las cosas de Dios, sus atributos? No. Tú lo que tienes es que tener un corazón humilde, dispuesto a través de la palabra para que seas enseñado y tu oración realmente cambie. Y tienes que revisar ello. Y tienes que meditar si realmente eres hijo de Dios. Porque Dios es misericordioso y Dios nos da el tiempo de salvación. Hoy día del Señor es tiempo de salvación. Hoy día del Señor es tiempo también de arrepentimiento y decirle al Señor, yo no he orado realmente como debe ser. He puesto primeramente mis propios deseos. No lo he hecho sabiamente. No te he exaltado, solamente me interesa lo mío. Solamente me interesan mis cosas. Y si al caso, pues pido ahí por mi mamá y por mi papá, mis hermanos, mi familia. No, Señor, perdóname, porque entiendo que así no es. Finalmente, un corazón que ora es un corazón agradecido. Un corazón que se regocija en la salvación del Señor y exalta al Señor por su grandeza. Dejemos ahí y vamos a tener un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.